Ya, muy buenas, soy Manuel Mancheno, consultor internacional para temas de salud pública aquí en la región de las Américas. Vamos a hablar sobre el derecho de la salud de la población migrante en situación de riesgo generada por la pandemia, la protección y la garantía. Iniciaremos con algunos conceptos básicos para poder definir bien la población objeto de este tema. ¿Qué es un migrante? Un migrante es cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o nacional, es decir, dentro del país mismo, a un lugar que está fuera del lugar habitual donde reside independientemente cuál es la causa. Un migrante irregular es aquel que no cumple con las condiciones de entrada que establecen los países, es decir, es un movimiento que no está autorizado. El refugiado es una persona de otro país que presenta una solicitud de protección bajo la Convención y Protocolo de los Refugiados de Ginebra. Este fue un acuerdo internacional que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, de que las personas que están en riesgo por situaciones de guerra u otros conflictos armados pueden migrar a países y solicitar una protección. Una estación migratoria es una instalación o una comunidad donde se ubican a las personas de migración irregular. Esto generalmente se da en nuestros países de la región centroamericana desde el que los migrantes irregulares comienzan a migrar en caravanas, en grupos más o menos organizados, pero son migrantes irregulares. Entonces los países han establecido estas estaciones de recepción temporal donde permanecen mientras pueden o tienen la posibilidad de migrar hacia otro país. La migración humana es un reto para la salud pública y es por eso que están amparados con todos los derechos. Y vamos a iniciar hablando de los derechos más generales que amparan a un migrante. Y estos son los de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales similares que reconocen el derecho de toda persona a salir de su país, incluso el propio, y de regresar también de otro país a su propio país. En la Constitución de la OMS se afirma el goce máximo de salud que puede lograr uno de los derechos fundamentales de todo humano sin distinción de raza, religión, ideología y condición económica y social. Es decir, que la OMS nos plantea que la salud es un derecho humano fundamental que debe estar garantizado para toda persona, independientemente de su condición, y por ende la persona migrante tiene que tener la garantía de este derecho. La estrategia de acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud establece que el derecho debe ser promovido, protegido, sin distinción de edad, de etnia, de sexo, de género, de orientación sexual, de idioma, de origen, de lugar de nacimiento u otra condición. Estos derechos fundamentales se aplican a todas las personas, como ya mencionamos, incluidos a los migrantes. Sin embargo, muchos de los migrantes carecen a estos servicios de salud debido a la condición en la que están viajando, es decir, esta condición de ilegalidad. La OMS, en la resolución que dio en el 2008 y en la cual fueron dignatarios todos los gobiernos de nuestros países, establece lo que es la salud de los migrantes. En esta resolución, la OMS establece una serie de prioridades para atender las necesidades sanitarias de los migrantes y de los refugiados. Una de esas prioridades es elaborar una estrategia mundial sobre migración de salud que sea coherente e integral a las necesidades sanitarias de esta población migrante. Hay también en la resolución la prioridad de dar apoyo a la formulación del Pacto Mundial sobre Refugiados y al Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada, velando y protegiendo la salud. Es por esta resolución que los países que han
suscrito a la misma, están obligados a establecer estos centros de recepción migratoria para organizar y dar seguridad a los migrantes. Otra de las prioridades es apoyar a la elaboración y aplicación de políticas sanitarias que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes con un enfoque de salud pública, que tengan el acceso universal y equitativo a todos los servicios. Esto quiere decir que no haya una discriminación por su condición de migrante y el acceso a los servicios, como se establece, sea para todos. Además, indica que se deberían promover cambios legislativos y normativos para asegurar la inclusión de los migrantes y refugiados en los procesos nacionales y locales de planificación sanitaria. Es decir, se deben dar legislaciones para que los ministerios de salud o los servicios de salud den atención a los migrantes como se da a otras personas del país. Finalmente, se establece fortalecer y crear sistemas de salud con el objetivo de lograr una cobertura sanitaria universal y acceso a servicios esenciales con la misma calidad para todos. Es decir, no podemos establecer unos servicios especiales para esta población, sino que deben ser los mismos servicios que están establecidos para toda la población a los cuales ellos tienen posibilidad de acceder. Siguiendo con los derechos de la salud de migrantes y ya viendo algunas resoluciones mandatorias para la región, tenemos que en el 2011, en la tercera cumbre de las Américas, en Quebec, se estableció y los jefes de Estado de los gobiernos de las Américas acordaron en el marco de la Organización de los Estados Americanos la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluidos de trabajadores migrantes y las familias. En 2016, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Nueva York, en la que se establece que debe haber una voluntad política por los líderes mundiales para salvar las vidas, proteger los derechos y compartir responsabilidades de la escala mundial. En el 2016 también se suscribe el documento de política La salud de los migrantes, en la cual insta a los Estados miembros de la Oficina Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, para generar políticas y programas que aborden las desigualdades que afectan a los migrantes. Siguiendo con los derechos de migrantes, ya particularmente a lo que se han comprometido los gobiernos que hacen parte de la Organización Panamericana de Salud, representados en sus ministerios de salud pública, han asignado la prioridad a la salud de las poblaciones de migrantes y desplazados. En consecuencia, han suscrito arreglos para dar respuestas cooperativas en la región. Durante los conflictos armados en Centroamérica en los años 80, por ejemplo, los Estados miembros de la OPS, bajo el tema de salud, un puente para la paz, suscribieron algunas estrategias para proteger a las poblaciones desplazadas durante este periodo a causa de la guerra. Esto tenía como propósito el dar acciones que mejoren la salud y las condiciones de vida de estas poblaciones. Más recientemente, la OPS aprobó algunas resoluciones con sus Estados miembros, como la salud de derechos humanos en el 2010, la salud, seguridad humana y bienestar también en el 2010, el plan de acción sobre salud en todas las políticas, que incluye la política para migración, en el 2014, el plan de acción para coordinar asistencia humanitaria también en este mismo año, y la política de OPS en materia de igualdad de género y la estrategia de acceso universal. Hemos visto que hay resoluciones de muchos niveles que van de acuerdos internacionales que son para todo el mundo, de acuerdo
sectoriales que son al sector salud a través de OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Oficina Panamericana de Salud, y acuerdos regionales que deben ser contemplados por los gobiernos, quienes a su vez deben hacer ajustes de política de legislación para la garantía de los derechos. Sin embargo, a pesar que tenemos toda esta gama de resoluciones que son mandatorias para los países, existen algunos desafíos aún en los países. Vamos a hablar sobre estos desafíos. Todos los países enfrentan enormes desafíos ante la vulneración de los derechos a las personas migrantes. Y esta se expresa de diferentes dimensiones, muchas veces de la discriminación que sufren en la travesía que ellos hacen, la discriminación en la extensión en su destino, cuando llegan, los migrantes son vistos de manera discriminatoria, no tienen acceso a trabajo, no tienen acceso a muchos de los servicios, y también discriminación al retorno, cuando ellos vuelven a sus países, muchas veces son discriminados por los propios del país. Las consultas regionales del Pacto Mundial enfatizan que es muy importante terminar con la criminalización de la migración irregular y atender otros asuntos como la violencia como factor que desencadena y acompaña los procesos migratorios en algunas subregiones, en particular en lo que es el Triángulo del Norte centroamericano. Es decir, esto nos da a entender que debemos que comprender que muchas de estas personas están obligadas a migrar porque el lugar en el que viven tiene mucha violencia y entonces no pueden los países establecer legislación para criminalizar esta migración, sino más bien tienen que hacer acciones para apoyar a los países a reducir la situación de violencia y que las personas no necesiten migrar del lugar habitual donde residen. Muchas veces no vemos esto y simplemente señalamos a los migrantes sin ver la causa por qué ellos están migrando. Es importante que nosotros debatamos también los avances que se han hecho en la región en materia de protección del derecho de las personas migrantes en la región. Y para ello hay una serie de instrumentos en los que se pueden utilizar, como es el de imputar a los países que no están cumpliendo con los mandatos que ha suscrito. Y también hay que evaluar algunas acciones para tener un horizonte de cómo va la garantía de los derechos de los migrantes en una región o en un país. Cuando decimos que se puede imputar, tenemos que conocer a través de qué organizaciones nosotros podemos hacer esta imputación. Una muy importante es la Corte Internacional de Derechos Humanos a nivel de la región. También hay cortes internacionales como la Corte de la Haya y otras cortes que dan protección de los derechos. Pero en la región tenemos la CDIH, que tiene un reconocimiento jurídico de los derechos de los migrantes indocumentados, con objetivo de establecer políticas migratorias de respeto a todos los derechos de los migrantes, es decir, no solamente cuestiones de salud, sino todos los derechos que hemos hablado anteriormente. La base de acción de este acuerdo es la Asamblea General de Naciones Unidas, en una resolución de protección de migrantes según la cual se debe tener presente que la situación de vulnerabilidad de los migrantes debido a que viven fuera de sus estados de origen y a las dificultades que afrontan por diferencias de idioma, costumbres, culturas, así como dificultades económicas, sociales y obstáculos para regresar sin una condición, documentación y en una condición irregular. Esto hace que ellos sean más vulnerables que otras poblaciones al vivir en estas condiciones de irregularidad. De ahí que la resolución suscrita en esta asamblea habla sobre todo de la protección de los migrantes y esta es una base para la acción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
La CDH también ha establecido la obligación de los estados para cumplir con todo instrumento internacional que les sea aplicable. Es decir, lo que vimos anteriormente, todas estas resoluciones que fueron suscritas por el Estado, implican obligaciones para los estados que las suscribieron y ellos deben saber que en cualquier momento alguien puede establecer una demanda para que ellos hagan o tomen acciones de garantía de esos derechos que no se están cumpliendo. Este tribunal considera la obligación estatal que no debe intervenir solamente como norma interna, sino también políticas estatales más regionales sobre el derecho internacional. Es decir, en la región centroamericana se pueden establecer políticas en el marco de las organizaciones de países centroamericanos, como el COMISCA, SECOMISCA, etc. Como, eh, como ejemplos de que esta acción de la Corte sí funciona en la región, citaremos algunos ejemplos del caso Vélez Loor de Panamá, que puso una demanda de protección a su derecho a la CDIH y fue emitida una resolución por la CDIH, sobre todo para que el gobierno dé acceso a los servicios de salud esenciales sin discriminar a las personas. La demanda se hizo porque las personas se sentían discriminadas al llegar a Panamá, sobre todo cuando estaban en la estación de frontera de la zona de Darién. También hay casos como las personas dominicanas y haitianas que fueron expulsadas en Dominicana y en Haití. Entonces, la CIDH estableció algunas eh, reparaciones para estos países, reparaciones a daño a los derechos. Continuando con este tema, ya que vamos a hablar, hemos hablado, mejor dicho, sobre los derechos en general que tienen los migrantes, vamos a entrar a qué está ocurriendo en esta situación de pandemia del COVID-19. ¿Qué ocurre con esos derechos de los migrantes en esta situación? Frente a la emergencia del COVID-19 en la región centroamericana, las personas migrantes han solicitado mayor protección debido a que en muchos países se han establecido toques de queda, la población migrante ha quedado detenida o retenida en las estaciones de recepción debido a que hay cierre de fronteras, no pueden continuar con su movimiento hacia las próximas fronteras. Dentro del mismo país hay imposibilidad de continuar con el trayecto ya que la movilidad incluso entre regiones o provincias está detenida. En algunos países se han dado deportaciones por el temor que hay de introducción de casos positivos de COVID, se han militarizado fronteras. Entonces, hay varias acciones o varias decisiones que han tomado los países con el propósito de evitar la entrada del COVID y la expansión de la pandemia en la región, que han resultado violatorias para los derechos de los migrantes. En ese caso, es muy importante mantener una observación y esta observación tiene que transformarse en una denuncia de estas violaciones a la garantía de los derechos. Y ya se han denunciado múltiples situaciones de riesgo de los migrantes, entre ellos migrantes que se han quedado varadas detrás del cierre de frontera en condiciones que no son las más dignas para mantenerse.
han sido detenidos los migrantes por su cuestión de irregularidad, sin tener en cuenta de que sean o no sean irregulares, tienen la misma protección de derechos. Se han incrementado las deportaciones de personas mexicanas desde los Estados Unidos o centroamericanas entre los países centroamericanos. Ha habido algunos casos de deportaciones entre los países. Las condiciones sanitarias no son las más adecuadas en los centros de retención migratoria, lo cual al inicio de pandemia podría ser entendible, ya que estos centros han sido centros temporales que ahora, por causa de la pandemia, ya no son tan temporales. Ya tenemos varios meses que la población migrante está retenida en estos centros de retención, por la misma situación que no pueden movilizarse de un lugar a otro. Entonces tenemos centros de recepción en los que la población migrante sobrepasa en número a la capacidad de estas estaciones, y esto significa que aumenta un riesgo de contagio en estos centros de recepción. Es muy difícil establecer la cuarentena y otras medidas de protección en lugares donde hay mucho hacinamiento. Frente a estas situaciones que hemos hablado, que están debilitando la garantía de los derechos, establecí unos lineamientos. La Comisionada de Derechos Humanos de la ONU estableció que los estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública y tener el deber de velar por todas las necesidades de atención médica esencial para la población migrante. Todos los migrantes tienen el derecho de medidas de prevención que han dictado la OMS, que fue lo que vimos anteriormente, y también las dictadas por la OMS ahora por la situación de pandemia, como el acceso al diagnóstico oportuno por COVID-19, la atención médica y el tratamiento del virus. También en el ACNUR se ha manifestado que se deben frenar las deportaciones y las devoluciones. Los estados tienen la obligación de garantizar el acceso para buscar asilo y así como respetar el principio de no devolución a sus territorios, sobre todo en territorios donde su vida está en peligro. Esto incluye que no debe haber un rechazo en las fronteras y no debería haber rechazo de admisión en los territorios. Las medidas de respuesta a la pandemia del COVID-19 no debe ser una razón para impedir que aquellos que necesitan protección internacional lo tengan, es decir, refugiados migrantes que tienen un derecho de protección internacional deben mantenerlo aún en esta condición de pandemia. También es importante que los gobiernos no impongan medidas que impiden la admisión de personas y refugiados sin proteger su salud. Las medidas de respuesta a la pandemia deben darse de la misma manera que se da para las personas del país, para que de esta manera todos disfruten de los mismos derechos humanos y no se los afecte. Siguiendo con la garantía de derechos. En la pandemia tenemos que los estados deben garantizar que las fuerzas militares no asuman labores de seguridad ciudadana o de salud o de movimiento migratorio. Los militares no deben exponerse a esta población de mayor riesgo y que posiblemente pueden generar más violaciones de los derechos humanos. También se establece que se debe garantizar el derecho a la información oportuna, permanente y clara. Muchas de las situaciones que se han dado, por ejemplo, situaciones de reclamo, a veces algo bastante reactiva de parte de los migrantes hacia las autoridades de los países donde permanecen, es
debido a la desinformación que ellos tienen. Nadie les ha dicho que no pueden continuar debido a cierre de fronteras de una manera clara. Nadie le ha explicado cuáles son las políticas que ha establecido el país y los países de la región que impiden que muchos de sus derechos se cumplan de la misma manera como cuando no había pandemia o los procesos migratorios se desarrollan de la misma manera anterior. Entonces, es importante que tengamos una información de todas esas nuevas políticas y legislaciones que se dan en los países en esta situación de pandemia. También es importante tener en cuenta que ninguna de las medidas que se impongan en el marco de control de la pandemia justifica las violaciones de los derechos humanos. Por eso que la respuesta de los estados a la emergencia de salud debe estar en concordancia con todos los acuerdos internacionales que revisamos en la primera parte de esta presentación, porque son sus obligaciones internacionales, son resoluciones que los estados han suscrito y que mantienen su validez en cualquier situación, sea esta de la pandemia del COVID. En regiones donde está impactada por la desigualdad, por la pobreza, la corrupción, esperamos que en este marco de crisis se avance hacia la construcción de sistemas más de protección social y solidarios, no solo para la población que está llegando a estas zonas, sino para toda la población. Es muy importante que haya el acceso a agua y salud de todas las personas. En todas las áreas donde está llegando población migrante, debe garantizarse este derecho a la salud pública y a los derechos de servicios básicos como son el agua y el saneamiento. Vamos a hablar de los riesgos en las estaciones de recepción migratoria. Como mencioné anteriormente, hay algunos riesgos que se han incrementado para la infección por COVID en estas estaciones, debido a que hay un mayor número de personas en estas estaciones que no pueden movilizarse y siguen llegando otros migrantes. Entonces, esto hace que se sobrepase la capacidad prevista en las estaciones. Y este es la causa principal de hacinamiento que incrementa el riesgo de infección de COVID y de otras enfermedades. Las condiciones no facilitan la separación de personas enfermas o potencialmente expuestas de las personas sanas. Es importante establecer ambientes en que las personas que están enfermas sean separadas de las poblaciones que están potencialmente sanas. No se puede establecer que en un mismo ambiente están personas en estas dos condiciones diferentes. Se debe dar una buena disponibilidad de agua y jabón. Sin embargo, muchas de las estaciones carecen de estos servicios o son bastante restringidos. En algunas estaciones hay que hacer fila para acceder a alimentos, para atenciones médicas y para otros procedimientos. Generalmente estos servicios no están bien organizados y aumentan el riesgo de contagio, porque no se puede establecer muy bien el distanciamiento que se requiere. De ahí que es importante revisar algunos ejemplos de cómo nosotros, a pesar de la situación de una sobrepoblación en estos ambientes, sí hay posibilidades de tener medidas de aislamiento, medidas de separación en los lugares. Es decir, cumplir con todas las recomendaciones que la salud pública ha dado para reducir el riesgo de transmisión del COVID. Muchas de las estaciones de migrantes están en zonas rurales. Nosotros sí vemos en el caso de Panamá, en la zona de Darién, son zonas bastante
rurales de esta zona de Darién, zonas de no muy fácil acceso. La población migrante que está llegando a esta zona atraviesa por zonas de selva que tienen exposición a malaria, dengue, leishmaniasis y otras enfermedades de salud pública. Por lo tanto, cuando ellos llegan, no solamente debemos pensar en infecciones de COVID-19, sino se debe pensar en los daños a la salud que pueden tener por infecciones que hayan tenido en el movimiento que hicieron desde otro país. Las restricciones prolongadas en estas estaciones también incrementan problemas de salud mental y de otros problemas sociales, como los relacionamientos con las poblaciones nativas que están cercanas a las estaciones. De ahí la importancia de proveer servicios de atención a la salud mental y también prestar atención a los problemas sociales que se pueden generar entre población migrante y la población nativa cercana a estas estaciones. La segmentación de grupos de alto riesgo es muy importante para reducir el riesgo de transmisión en esta población inmigrante que está en las estaciones de recepción. Vamos a hablar sobre estas medidas de segmentación. La primera es conformar un segmento con personas mayores de 60 años y aquellas que tengan afecciones a la salud subyacentes, como por ejemplo la presión alta, la diabetes, enfermedades inmunosupresoras como el cáncer, tener sobrepesos. Entonces, para ellas hay que garantizarles espacios donde puedan mantenerse aislados del resto que tiene mayor riesgo de infección. También hay que garantizar a estas personas con prioridad una valoración de su estado y ver cómo está su morbilidad que trae. Si es diabético, ver cuál es la situación de su diabetes, si dispone de los medicamentos necesarios para controlarlo. De igual manera, si es hipertenso, controlar cómo está su hipertensión y si tiene los medicamentos que toma usualmente para controlar su hipertensión. Estas valoraciones son muy importantes. También hay que identificar a mujeres embarazadas y a los niños para la protección de su salud, no solo para evitar transmisión del COVID-19, sino porque es mandatorio guardar y vigilar la salud de las madres embarazadas y niños con prioridad, porque son poblaciones ya vulnerables en la salud general. Hay que tener el tacto para que cuando movilizamos a poblaciones, movilicemos grupos de familia y no movilicemos de manera separada a grupos que no corresponden al mismo núcleo familiar. Hay que establecer rutas de atención y comunicar estas rutas de atención a la población migrante, ya que ellos deben estar informados a quién deben comunicar en el caso que un líder o alguien responsable de la población migrante detecta que hay una persona con síntomas respiratorios que sospecha de gravedad por infección de COVID-19 o que tiene también síntomas graves por otras situaciones, que puede ser gravedad por la diabetes o puede ser una embarazada que entra en un proceso de parto. Estas son situaciones de emergencia. Debe haber una ruta bien establecida para saber quién va a transportar, a dónde lo va a transportar y quiénes van a acompañar y en qué condiciones a estas personas que requieren una atención de emergencia. Es importante hacer una atención social a las personas que tienen sospecha o a las que se han confirmado para que superen todo este estado que han vivido durante la infección.
Finalmente, hay que hablar sobre las consideraciones de prueba de COVID-19 para los migrantes y refugiados. A los migrantes y refugiados que llegan o están asintomáticos se les debe brindar la atención de acuerdo a los protocolos que ha establecido el país y también los lineamientos binacionales o regionales que se han establecido para la atención a la salud de los migrantes. Las personas sintomáticas deben someterse a prueba y ser trasladados de acuerdo a la política nacional establecida. Cada país ha establecido una política de cómo hacer la prueba, dónde hacer la prueba. Entonces, esta política es válida para la población migrante. Las autoridades receptoras deben seguir estas directrices nacionales como si fuese un nacional, no hacer una discriminación por la condición de migrante. Las pruebas en migrantes y refugiados que llegan pueden ayudar a reducir los riesgos de infección, ya que podemos separar a los que son asintomáticos de personas que están saludables. Pues la prueba nos va a decir si hay algún positivo asintomático y a esto lo podemos aislar y no dejarlo con personas que están sanas y así vamos reduciendo el riesgo de la transmisión. Como en este tema hemos ido desarrollando los derechos que tienen los refugiados, los migrantes. Iniciamos con los derechos generales, luego los derechos más específicos a la salud de los migrantes y hemos llegado a la protección de los derechos en la condición de pandemia. Siempre es importante que nosotros veamos en tema de garantía de derechos todas estas resoluciones, las resoluciones internacionales, las resoluciones regionales y las legislaciones nacionales que se han creado para protección de los derechos. Que de esta manera podemos identificar qué derechos se está violentando o no se está garantizando y poder hacer un llamado al Estado o hacer una denuncia o a una organización como la que hablamos, la organización regional de la CDIH u otra organización internacional que son cortes internacionales en las cuales se puede presentar demandas y ellas tienen la capacidad de emitir alguna llamado o sanción al país que no está garantizando el derecho. Llegando al final de este tema, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Y iniciamos por ver cuáles son los derechos que tienen los migrantes y nos dimos cuenta que muchos de los derechos son los mismos derechos que tenemos todas las personas. Es decir, estos derechos fundamentales e inalienables, los derechos humanos. Dentro de estos derechos hay un derecho que es fundamental, que es el derecho a la salud. Y hemos visto las resoluciones que hay a nivel internacional y regional para protección de este derecho, el derecho a la salud. Luego hemos ido viendo ya resoluciones más específicas del derecho a los migrantes, derechos de protección al migrante para que no sean discriminados, puedan acceder a los servicios como cualquier persona, puedan movilizarse de manera organizada y protegida. También vimos cuáles son los desafíos que se tienen en la región, porque a pesar de que hay estas resoluciones y los estados han suscrito estos derechos, estos siguen continuando violentándose o no tienen una garantía. De ahí que hay la necesidad de que observemos cómo se están garantizando estos derechos y tenemos procedimientos para hacer demandas o hacer llamados a los países y se restablezca la protección. Hablamos de organismos como la Organización
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de la Haya, que son cortes a las cuales podemos recurrir cuando observamos que algunos de los derechos de los migrantes no están siendo protegidos. También vimos algunos ejemplos de soluciones que han dado esta organización para proteger los derechos de los migrantes. Finalmente, hablamos de la situación de los derechos de los migrantes en la situación de pandemia, que es lo que está ocurriendo por las políticas que los estados han impuesto en sus países para proteger a la población del riesgo de infección. Muchas de estas medidas están resultando violatorias o reduciendo la protección de los derechos de los migrantes y tenemos que observar para que la respuesta de la salud pública no sea una justificación para la violación de los derechos de los migrantes. De esta forma, cerramos este tema. Muchísimas gracias.